Comenzamos. Bueno, para introducirnos a la inmunología vamos a hablar primero y principal del sistema inmune. Bien, el sistema inmune es una organización de tejidos que se encargan de defender al organismo de sustancias tóxicas, o bueno, lo que ustedes conocen como microorganismos patógenos. Bien, esto te van a preguntar en los orales. En el choice no suele aparecer, pero bueno, el sistema inmune es un conjunto de tejidos que tiene una función, que es organizarse para defender al cuerpo de los microorganismos patógenos. Bueno, para empezar a hablar del sistema inmune, vamos a hablar de los órganos del sistema, que son los primarios y los secundarios. Dentro de los primarios está el timo, que acá en el timo, ocurre algo que se llama maduración de linfocitos T, ¿sí? Acá los linfocitos T maduran gracias a un proceso llamado ontogenia, ¿sí? Y en la médula ósea ocurre la hematopoiesis, que es la formación de las células sanguíneas, ¿sí? O sea, ¿qué hace la médula ósea? Se pone a generar linfocitos B y T, y los linfocitos T pasan a sangre y llegan al timo. Ahí, cuando llegan al timo, empiezan a madurar, ¿sí? Eso es lo que hacen los linfocitos T. Entonces, la médula ósea agarra, se pone a generar precursores T, y esos precursores T se liberan a sangre y van a parar al timo para su posterior maduración. Ese proceso de maduración se llama ontogenia. ¿Bien? Ahí quiere entrar alguien. Cualquier cosita me frenan, ¿sí? Bien. Estos son los órganos primarios, ¿sí? Acá ocurre la maduración de los T, y en la médula ósea nada más ocurre la maduración de los B, ¿sí? Esto te lo van a preguntar en los orales, así que ten en cuenta, ¿sí? La hematopoiesis se encarga de generar los linfocitos T y B, y los linfocitos T circulan por sangre hasta llegar al timo para terminar su maduración. Los órganos secundarios, tenemos el ganglio linfático, el ganglio que palpamos en semiología. Ese ganglio se encarga también, acá es donde ocurre la activación de los linfocitos T y B, ¿sí? ¿Qué pasa? Resulta que luego de la maduración, los linfocitos T se alojan en el ganglio, como que se quedan viviendo en el ganglio, ¿sí? Y van pasando de ganglio en ganglio, o sea, van rotando, digamos, de ganglio en ganglio, ¿sí? Una vez que se alojan en los ganglios linfáticos, van y se dirigen hacia el conducto torácico, llegan a la vena subclavia y van a buscar antígenos en la sangre, ¿sí? Una vez que llegan a la sangre y encuentran algún antígeno, vuelven otra vez al ganglio a activarse, ¿sí? Esa es la función del ganglio. Normalmente es alojar a los linfocitos T y B. Y bueno, el vaso también hace lo mismo. La diferencia es que en el vaso se alojan más que nada los linfocitos B, ¿sí? Ya vamos a ver esto más a detalle, no te preocupes, ya lo vamos a ver cuando veamos activación T y activación B. ¿Bien? Otro es el tejido linfoide asociado a mucosa, que corresponde más que nada al tejido que se encuentra en las mucosas, o sea, por ejemplo, la mucosa intestinal, la mucosa respiratoria, la mucosa, claro, la del tubo digestivo, la GALT, y la mucosa nasofaringea también. Estas mucosas contienen células inmunitarias. Fíjate que acá hay linfocitos B, acá hay linfocitos T. Estos son vénulas, o ¿cómo se dice esto? Son vasos sanguíneos, ¿sí? Acá tenés, por ejemplo, las células dendríticas, que ya vamos a ver cuál es su función, ¿sí? Bien. Estos son los órganos secundarios y, bueno, como te dije, ¿para qué funcionan los órganos secundarios? Principalmente para alojar a los linfocitos T y B maduros. Porque, bueno, yo te había contado que luego de que los linfocitos T y B maduren, se dirigen a estos órganos a alojarse y a esperar a que llegue un antígeno y se activen los linfocitos B. Y bueno, los T también. Lo que yo te decía de la recirculación de linfocitos era que, bueno, te contaba que en la médula ósea se generaban los linfocitos T y B.
Esos cuando llegan, los linfocitos B se quedan en la médula ósea y los linfocitos T van al timo. En el timo salen los linfocitos T vírgenes, o sea, sin activar, y se dirigen directamente a los tejidos secundarios, que vendría a ser el vaso, el ganglio y los tejidos linfoides asociados a mucosa. Acá es cuando se alojan y esperan al contacto con un antígeno, ¿sí? ¿Qué es el antígeno? Es una molécula que proviene de los microorganismos patógenos. Por ejemplo, el antígeno H, el antígeno capsular de las bacterias, ¿sí? Son antígenos que provienen de los patógenos. Y bueno, resulta que hay células en las mucosas que pueden detectar la presencia de ese antígeno y llevar hacia el ganglio más próximo a presentarle el antígeno a los linfocitos T y B. ¿Bien? Esa es la función de los órganos secundarios. Alojar a los linfocitos T y B a la espera de que llegue un antígeno y los active. ¿Sí? Para eso funcionan los órganos linfáticos secundarios. ¿Se entiende, chicas? ¿Alguna duda? No, ninguna duda. Bien, Está perfecto. bien. ¿Podrías repetir, por favor, esta parte? O sea, que los órganos secundarios alojan los Linfocitos T linfocitos y B. Y bueno, hasta... alojan linfocitos T y linfocitos B. ¿Sí? Que bueno, Sí. los linfocitos T y B se quedan esperando a que llegue una célula presentadora de antígenos y los active. Eso es lo que tenés que saber. ¿Sí? Ujú. Bien, continuemos. Acá están las células del sistema inmune. No se preocupen, ya la vamos a ver cuando vayamos viendo inmunidad innata y adaptativa. Pero bueno, te cuento. Este es el linfocito B con un receptor que se llama TCR, ¿sí? Que se forma durante la ontogenia o maduración. Y este es el linfocito B con su respectivo BCR. Que bueno, BCR son las siglas del receptor para el linfocito B. Este también se forma durante la maduración de los linfocitos B y se expresa luego de que el linfocito B madure. El plasmocito es un linfocito B, nada más que este plasmocito libera anticuerpos, ¿sí? Este plasmocito se encarga de liberar anticuerpos. ¿Qué es el anticuerpo? Es una proteína, ¿bien? Es una proteína que ya vamos a ver sus funciones, ahora no me voy a explayar, ¿sí? El plasmoblasto es un linfocito B inmaduro, es como el plasmocito pero inmaduro, digamos, o sea, no maduró, ¿bien? Las células natural killer son células que se encargan de matar virus, ¿bien? Su función principal es destruir a las partículas virales que vienen de los virus. Los monocitos, ya bueno, estuvimos hablando de ellos en aterogénesis, son macrófagos inmaduros, ¿sí? Cuando están dando vuelta por sangre los monocitos, permanecen inactivos hasta que, bueno, pasan a la lámina propia y se convierten en macrófagos. Eso lo estuvimos viendo cuando vimos aterogénesis. Los neutrófilos también son células polimorfonucleares, son leucocitos, ¿sí? Participan de la inmunidad, fagocitando bacterias, destruyendo hongos, bacterias intracelulares. De eso se encargan los neutrófilos. Los macrófagos también hacen lo mismo, participan más en bacterias intracelulares y las células dendríticas, que son las famosas células presentadoras de antígeno, ¿sí? Se llaman células dendríticas porque si vos te fijás, la célula extiende pseudópodos, son como bracitos, son como un pulpo, ¿bien? Que esa característica que tiene la célula dendrítica le permite fagocitar a los antígenos que provienen de las bacterias y generar péptidos antigénicos. Ya vamos a ver eso, no se hagan problema. Y bueno, los mastocitos son células que participan, por ejemplo, en las alergias, ¿sí? El mastocito se desgranula, genera sustancias inflamatorias, ¿bien? Esto más que nada una introducción, ya vamos a ver bien a detalle qué pasa con cada una de las células, no se preocupen. Y esto es lo que tienen que saber de células del sistema inmune. Acá te muestro más que nada de dónde provienen las células sanguíneas y todos provienen del mismo precursor. Este precursor se llama precursor mieloide, si lo viste en fisiología lo vas a entender,
y el precursor mieloide proviene de la célula madre hematopoyética pluripotencial, que es la que está acá arriba, ¿sí? Mira, esta célula, ¿qué hace? Empieza a dividirse y genera precursores. Uno de ellos es el precursor linfoide, que va a dar origen a los linfocitos T y B, ¿sí? Y el precursor mieloide da origen a los granulocitos. Aquí hago referencia con granulocitos a los neutrófilos, a los eosinófilos, a los basófilos, los mastocitos, ¿sí? Yo esta imagen te la cuento para que tengas una idea, ¿sí? Mira, acá esta es una monografía, una fotografía de un frotis sanguíneo. Acá podemos ver las células del sistema inmune en forma microscópica. Fíjate que los eosinófilos tienen color rojito, los neutrófilos segmentados tienen el núcleo como que medio desarmado. ¿Qué es lo que tenés que saber de acá? Básicamente esto, la fórmula leucocitaria. Estudiate esto más que nada, ¿sí? El resto, la verdad que no lo toman, así que podés ir tranquilo con esto nada más. Por ejemplo, los neutrófilos actúan en bacterias y cuando vos tenés una infección bacteriana, los neutrófilos van a estar aumentados, ¿bien? Esa es, por ejemplo, cuando vos tenés una infección bacteriana, ¿qué haces? Vas, te sacas sangre y todo, y cuando vas a hacer un análisis de sangre te sale este valor que se llama fórmula leucocitaria. Te indica más o menos cuál es el porcentaje de cada granulocito presente. Por ejemplo, si vos tenés un valor aumentado de neutrófilos, quiere decir que estás sufriendo una infección bacteriana. Si tenés aumentado los eosinófilos, vas a tener una infección parasitaria, por ejemplo, porque los eosinófilos participan en la infección por parásitos. Los eosinófilos también participan en alergias, ¿sí? Los eosinófilos se suelen desgranular en reacciones alérgicas. Los basófilos también. Hay raras patologías que te aumentan los basófilos, ¿sí? Los linfocitos aumentan en infecciones virales, pero ten en cuenta esto. Hay algunas infecciones virales que te aumentan los linfocitos y otras infecciones virales que no te aumentan los linfocitos, ¿sí? Y los monocitos, la verdad que se desconoce en qué infecciones aumenta. Generalmente aumentan las inflamaciones. Bien, los monocitos son como macrófagos inmaduros. ¿Se va extendiendo hasta acá, chicos? Sí. Lo que no entendí es que ese porcentaje es la porcentaje normal. Claro, sí. Este es el porcentaje, el valor normal de las células sanguíneas en la sangre, ¿sí? Si vos tenés un aumento por más de este valor, vas a tener una infección bacteriana en el caso de los neutrófilos. ¿Se entiende? Y así, consiguiente con las que te nombré. ¿Se entendió? No, por las dudas no veo el chat. Sí, se entendió. Bien. Estos son los valores normales. Estudiate estos, que estos te lo toman a cátedra, ¿sí? Y acá te muestro la hematopoiesis un poquito más a profundidad. No tenés que estudiarte todas estas citoquinas, te vas a volver loco. Lo que sí tenés que saber que qué es lo que guía la hematopoiesis, qué es lo que guía la diferenciación de células. Los patrones de citoquinas. Estas ILE1, ILE3, ILE6 son interleuquinas o citoquinas. Son citoquinas que permiten la diferenciación celular. Por ejemplo, la interleuquina 1, 3 y 6 permiten la diferenciación del precursor mieloide a, por ejemplo, un reticulocito, un megacariocito, un granulocito, ¿sí? Así se van diferenciando las células a partir de patrones de citoquinas, ¿sí? Eso es lo que tenés que saber de acá. ¿Cómo es que se guía la hematopoiesis? A partir de patrones de citoquinas, ¿sí? Acá tenés un patrón, acá tenés otro, por ejemplo, la eritropoyetina favorece la formación de reticulocitos, ¿sí? Y bueno, por ende la maduración del eritrocito también. Los neutrófilos, fíjate que acá tenés un patrón de citoquinas, que esto no hace falta que sepas el nombre, pero bueno, yo te lo comento. Son factores estimuladores de colonias de granulocitos, ¿sí? No hace falta que sepas los nombres, la verdad que no lo toman. Los eosinófilos también,
que son generados a partir de este patrón de citoquinas. Lo que quiero que te quede acá es cómo se va diferenciando la célula madre en distintas células. Las plaquetas, los glóbulos rojos, las células dendríticas, los monocitos, los neutrófilos y así. ¿Sí? Esto no te lo estudies, o sea, entendé que la hematopoiesis se guía por los patrones de citoquinas, nada más. ¿Bien? Y ahora sí, ¿qué es lo que pasa durante una infección bacteriana? Resulta que, por ejemplo, una bacteria, por ejemplo, la Mycobacterium tuberculosis, puede ser reconocida por unos receptores que se encuentran en la membrana del neutrófilo, ¿sí? Acá en modo de referencia nada más, esto ya lo vamos a ver bien a especificidad, ¿sí? La Mycobacterium tuberculosis expresa antígenos, ¿sí? Expresa moléculas, proteínas, hidratos de carbono, que son reconocidas por los RRP. ¿Qué son los RRP? Son receptores de reconocimiento de patrones. ¿Qué es lo que reconocen los RRP? Como su nombre lo dice, reconocen patrones. Pueden reconocer PAMP, que es la abreviación de patrones moleculares asociados a patógenos, que ¿qué es PAMP? PAMP son moléculas que tienen los microorganismos patógenos. Por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis libera hidratos de carbono que son reconocidos por el neutrófilo, ¿sí? O puede liberar proteínas, una bacteria puede liberar proteínas que son reconocidas por los RRP y mandan una señal intracelular en los neutrófilos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa durante una infección bacteriana? Se empiezan a liberar citoquinas proinflamatorias. Vayan teniendo idea de qué se trata las citoquinas proinflamatorias. Las citoquinas proinflamatorias son moléculas que estimulan la inflamación. O sea, las citoquinas proinflamatorias van a aumentar el proceso inflamatorio. Las citoquinas que se liberan son la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el TNF-alfa. ¿Sí? Para que tengan una idea, se liberan estas tres durante una infección bacteriana. Bien, ¿qué hacen estas tres? Estas pasan a sangre, ¿sí? Llegan a la circulación sanguínea y son capaces de viajar hasta la médula ósea, ¿sí? Acá, estas citoquinas proinflamatorias van a aumentarte la producción de neutrófilos en la médula ósea, ¿sí? Recordad que la médula ósea se encarga de producir las células madres. Ahí es cuando estas citoquinas proinflamatorias van a desviar la hematopoiesis hacia la producción de neutrófilos. O sea, van a aumentarte los niveles de neutrófilo en sangre, ¿sí? De esa manera, bueno, los neutrófilos van a ir a tratar de disminuir esta infección bacteriana, ¿sí? Que ya lo vamos a ver eso en la inflamación. ¿Se entendió, chicas? Sí. Bien, Sí. bien, perfecto. Bueno, acá te muestro un resumen más que nada de cómo funcionan las células del sistema inmune. Fíjate que en las bacterias participan las células como por ejemplo los macrófagos, los neutrófilos, ¿sí? Más que nada para que te quede claro, en infecciones causadas por bacterias participan estas dos, ¿sí? En las infecciones por parásitos participan los eosinófilos, los basófilos, los mastocitos. Estas se encargan de destruir el tegumento del parásito, ¿sí? Ya vamos a ver eso en infección por parásitos. En virus participan las células dendríticas plasmocitoides. Ya vamos a ver de qué se tratan estas células dendríticas, no hay que apurarse, ¿sí? Pero son como unas células dendríticas que atacan a los virus, nada más. Y las células natural killers, que estas se encargan de destruir a los virus como te dije anteriormente. Estas son células, son factores celulares, son células. Ahora, hay componentes que se liberan a la sangre y pueden actuar en estas infecciones, como por ejemplo el sistema de complemento. ¿Qué es el sistema de complemento? Es un sistema de proteínas plasmáticas que están dando vuelta en el plasma en sangre y te pueden llegar a destruir la bacteria, ¿sí? O las proteínas de fase aguda, que ya vamos a ver de qué se tratan estas proteínas de fase aguda más adelante, ¿sí? Como verás, estas son factores que se encuentran, o componentes, que se encuentran en la sangre, ¿bien? No son células, son componentes en la sangre.
¿Cómo se llaman estas cosas que están dando vuelta en sangre? Se llaman factores humorales. ¿Bien? ¿Por qué se llaman factores humorales? Porque, bueno, se encuentran en los humores. Y los humores hacen referencia a que se encuentran en los líquidos del cuerpo. En la sangre, en la linfa, en el sistema venoso, en el citoplasma, ¿sí? Estos compuestos, el complemento, las proteínas del complemento y las proteínas de fase aguda, se encuentran dando vuelta en sangre. A su vez, que los interferones también son un grupo de una superfamilia de proteínas que, bueno, actúa principalmente en virus y también son factores humorales. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí. Pero cualquier cosita ustedes me van frenando, ¿sí? La duda que tengan me van frenando. Es importante que entiendas esto para entender todo inmunidad. Bien. ¿Sí puedes repetir la última parte nada más? ¿La de componentes humorales? Sí. Bien. Dentro de los componentes humorales se llaman así porque están presentes en los líquidos, en los humores. Humores son los líquidos en el cuerpo. Y por ejemplo, tenés componentes humorales que participan en la infección contra bacterias, como por ejemplo el complemento y las proteínas de fase aguda, que ya vamos a ver de qué se tratan estas moléculas, y los interferones que actúan en virus, ¿sí? Eso también, los interferones, son moléculas humorales, o sea que están en los humores, están en los líquidos de tu cuerpo, ¿sí? ¿Ahora se entendió? Sí, sí. Bien, continuamos. Y bien, te voy a dar una introducción, más que nada, cómo se las clasifica las moléculas del sistema inmune, ¿sí? Vamos a empezar hablando de los anticuerpos, ¿sí? Los anticuerpos son inmunoglobulinas. Y ahí es donde la Erika te pregunta, sí, ¿pero qué son las inmunoglobulinas? Bueno, te comento. Las inmunoglobulinas son proteínas. Son proteínas, chicos. Proteínas. Esto lo que ves acá es una proteína. Es una cadena de aminoácidos gigante que funciona como inmunoglobulina. Es inmunoglobulina porque es una proteína que forma parte del sistema inmune. ¿Bien? Y tenés 5 tipos de inmunoglobulinas distintas. La Marcela te va a preguntar qué son las inmunoglobulinas. Y vos lo que tenés que decirle es que son anticuerpos. ¿Sí? ¿Qué reconocen? Reconocen péptidos antigénicos o epítopes. No se preocupen que ya vamos a ver qué son los péptidos antigénicos. ¿Bien? Lo que tienen que quedarles claro es que reconocen partículas proteicas de la bacteria, del virus, del parásito, ¿sí? Reconocen partículas proteicas, o sea, proteínas del parásito, de la bacteria, del virus, del que sea, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá qué son los anticuerpos? Sí. O sea, serían las partículas proteicas de los antígenos. De las bacterias, de los virus y de los parásitos, ¿sí? Las partículas proteicas se las conoce como epítopes o péptidos antigénicos, ¿bien? Por eso se llaman péptidos, porque provienen de una proteína. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Qué más tiene el sistema inmune como moléculas? Los receptores de membrana. Bueno, te cuento. Hay algunas células, como por ejemplo el neutrófilo, que presenta péptidos, receptores, así como el receptor de la insulina, ¿vieron? Que se encuentran en los tejidos insulino dependientes. Los receptores se encuentran en la membrana de las células granulocíticas, como por ejemplo el neutrófilo, el macrófago, la célula dendrítica. Todos esos reconocen moléculas del patógeno. Y acá está la diferencia. Estos receptores de membrana que están en los neutrófilos macrófagos reconocen moléculas del microorganismo. A ver,
¿Viste que yo te había contado que los anticuerpos reconocen péptidos, partículas proteicas? Bueno, los receptores de membrana, que están en los neutrófilos, en las células sanguíneas inmunitarias, reconocen cualquier cosa que libere el patógeno. Por ejemplo, el Streptococcus pyogenes, que es una bacteria extracelular, puede liberar hidratos de carbono, ¿sí? Libera un hidrato de carbono y ese es reconocido por el receptor de membrana. ¿Estás viendo la diferencia? El anticuerpo reconoce péptidos, partículas proteicas del patógeno. En cambio, los receptores de membrana, los RRP, pueden reconocer cualquier cosa que libere el patógeno. ¿Bien? Reconoce cualquier cosa. Proteína, hidrato de carbono, ácidos nucleicos, aminoácidos. Reconoce cualquier cosa. ¿Cómo se llama esa cualquier cosa que reconoce el receptor de membrana? Se llama PAMP, que es la abreviación de patrones moleculares asociados a patógenos, o DAMP. ¿Qué son los DAMP? Son patrones moleculares asociados al daño. A ver, te cuento. Cuando una célula tuya se destruye, dentro de esa célula vos tenés moléculas, como por ejemplo el ATP, tenés también el ácido úrico, ¿sí? Que proviene del catabolismo de ácidos nucleicos, ¿sí? Todas esas células, todas esas moléculas que están dentro de tus células propias, se liberan a sangre. Y bueno, ahí es donde el macrófago, el neutrófilo, puede reconocer esos patrones moleculares asociados al daño. Se llaman así porque son tus propias moléculas, o sea, son las propias moléculas tuyas que están en tus células que se liberan ante un daño celular. Las bacterias, los virus y los parásitos pueden formarte un foco infeccioso y a través del foco infeccioso te pueden destruir células. Y dentro de esas células hay moléculas como por ejemplo el ATP, el ácido úrico y los cristales de urato monosódico que los puede liberar a sangre y pueden ser captados por las células sanguíneas. Por ejemplo, el neutrófilo. ¿Se entendió? Sí. Más o menos. Bien, bien. A ver, te lo explico de mejor manera. Este receptor de membrana está presente en el neutrófilo y el macrófago. ¿Bien? Las células sanguíneas que yo te acabo de nombrar acá. ¿Bien? A ver, acá. Los macrófagos, los neutrófilos, los basófilos y los mastocitos presentan estos receptores de membrana. ¿Bien? Ahora, estos pueden reconocer cualquier partícula que libere el patógeno. Y esas cualquier partículas que libera el patógeno se llaman PAMPs, patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Por qué son patrones moleculares? Porque son partículas que son como patrones, o sea, se repiten en varias bacterias. A ver, para que te pongas un ejemplo mejor, la bacteria, ¿cómo se llama esta? Bueno, las bacterias en su pared tienen un antígeno que se llama péptidoglicano. ¿Bien? Ese péptidoglicano es reconocido por estos receptores de membrana y resulta que la bacteria, todas las bacterias, casi la mayoría, tiene ese péptidoglicano, que es una molécula gigante. ¿Bien? Esa molécula gigante se llama PAMPs. ¿Por qué? Porque es un patrón, porque se repite en varias bacterias y es molecular porque, bueno, es una molécula en sí, digamos. Y está asociado, porque está relacionado con el patógeno. ¿Bien? Por eso se llaman patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí ahora? Sí. Bien. Y bueno, los patrones moleculares asociados al daño son moléculas tuyas. ¿Por qué? Porque cuando vos sufrís una infección, las células tisulares se dañan. Ya sea las células del intestino, las células de tu piel. Cuando vos sufrís una infección, las células se dañan y empiezan a liberar DAMPs, que son patrones moleculares asociados al daño. ¿Bien? Y bien, te cuento qué son las moléculas de adhesión. Las moléculas de adhesión son proteínas que presentan las membranas que pueden ayudar a la adherencia de algunas células. Por ejemplo, los neutrófilos pueden adherirse al endotelio vascular y rodar a través de él. Ya vamos a ver lo que es adhesión y rodamiento, que esto ya lo...
cuando las células empiezan a interaccionar con el endotelio, empiezan a expresar estas moléculas, estas proteínas. Estas proteínas se empiezan a unir entre sí y empiezan a favorecer la adherencia, o sea, básicamente como que el neutrófilo se pega, ¿sí? Gracias a estas moléculas de adhesión. Eso es lo que hacen las moléculas de adhesión, favorecen la adherencia. Como que el neutrófilo se pega a través de esas proteínas que expresan las membranas. ¿Se entendió? Sí. Bien. Continuamos. Después, las moléculas de superficie son casi iguales a los receptores de reconocimiento de patrones. La verdad que no te lo preguntan mucho, tenés que tener una idea más o menos qué son. Bueno, son receptores, son moléculas de adhesión, son proteínas que tienen los neutrófilos, los macrófagos y las células dendríticas que favorecen la fagocitosis. Nada más que eso, no te extiendan en estudiarte moléculas de superficie porque no te lo van a preguntar. Las citoquinas, ¿viste que yo te había dicho que la hematopoiesis se podía desviar hacia un lado o hacia otro a través de los patrones de citoquinas? Bueno, ¿qué hacen las citoquinas? Favorecen la diferenciación celular. ¿Sí? ¿Qué hacen con las células madre hematopoyéticas? La pueden diferenciar. Pueden generar precursores mieloides, como por ejemplo los granulocitos. Pueden generar precursores linfoides, por ejemplo los precursores T, los precursores de linfocitos T, ¿sí? Para eso se encargan las citoquinas. También participan en las infecciones. Yo te acabo de mostrar anteriormente que las citoquinas proinflamatorias promueven la hematopoiesis hacia la desviación, la producción de neutrófilos. Bueno, las citoquinas participan en las infecciones. Tienen varias propiedades las citoquinas. Participan en la inflamación. Cuando vos te infectás de una bacteria, todo tu cuerpo se inflama. Bueno, en realidad se inflama el foco infeccioso que te infecta la bacteria, obviamente, ¿no? Y esas moléculas, las citoquinas, pueden favorecer a la inflamación, exacerbarte la inflamación. Por eso se llaman citoquinas, porque promueven la inflamación, favorecen la diferenciación celular, tienen muchas funciones. Hay citoquinas que participan como moléculas de señalización, o sea, disparan una señal en las células inmunitarias, ¿sí? Pueden favorecer, por ejemplo, las de granulación de mastocitos, que ya la vamos a ver en inflamación, no se preocupen, y así constantemente. ¿Se entendió hasta ahora? Sí, pero las citoquinas son aminoácidos, proteínas, ¿qué sería? Son proteínas, sí, las citoquinas son proteínas señalizadoras, ¿sí? Son una Bien. secuencia de aminoácidos. Bueno, las proteínas de por sí ya sabes que son una cadenita de aminoácidos, ¿sí? Las citoquinas en especial son proteínas, ¿bien? Bueno, continuamos. Y las proteínas de fase aguda. A ver, te voy a explicar, resumidas cuentas, qué son las proteínas de fase aguda. Vos cuando tenés una inflamación, las moléculas proinflamatorias, o sea, las citoquinas proinflamatorias que se te liberaron del foco infeccioso, pueden viajar hacia sangre y llegar al hígado. ¿Bien? Ustedes saben que una de las funciones del hígado es producir proteínas, sintetizar proteínas. ¿Qué pasa en la inflamación? En la inflamación, todas esas citoquinas proinflamatorias se extravasaron a sangre, llegaron al hígado y el hígado, cuando detectó esas citoquinas proinflamatorias, empezó a producir proteínas de fase aguda. Por eso se llaman proteínas de fase aguda, porque estás pasando por un proceso inflamatorio, que ese vendría a ser la fase aguda, por eso se llaman proteínas de fase aguda. ¿Bien? Por ejemplo, tenés a la proteína C reactiva, que esta aumenta la inflamación. Esta es una de las, a ver cómo te puedo decir. Cuando vos vas a pedir un análisis clínico, viste que te sale PCR o proteína C reactiva. Bueno, ¿qué es esa proteína C reactiva? Es una proteína que te ayuda a detectar si tu cuerpo está inflamado o no. Si tenés alguna parte, algún órgano inflamado o no. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos de qué tratan las proteínas de fase aguda? Sí, o sea, sería para decir si la inflamación es fuerte o no, ¿así? Claro, o Claro. sea, puedes decir que las proteínas de fase aguda se expresan en inflamación, ¿sí? Se expresan más en una inflamación, ¿se entendió?
Sí. Bien. Tenés, por ejemplo, la proteína C reactiva, ¿sí? Que está, como te dije, aumenta la inflamación. El fibrinógeno, ¿sí? Que participa en la agregación plaquetaria, esto lo vieron en fisiología. La proteína básica de mielina, que favorece el remodelamiento epitelial, o sea, favorece que tus células que fueron destruidas se vuelvan a reconstruir. Tenés la alfa-1 antitripsina, que esa, bueno, no se sabe, yo no sé la función de esta. Te pongo un par de proteínas de fase aguda como para que pongas de ejemplo en un oral, ¿sí? La MBL también, que es un receptor soluble, ya vamos a ver. Este es el que actúa como RRP. ¿Qué eran los RRP? Los receptores de reconocimientos de patrones, que reconocían PAMPs o DAMPs, ¿sí? Es eso nada más, ¿bien? La MBL, por ejemplo, se sintetiza en el hígado y puede actuar como un RRP, puede reconocer patrones moleculares asociados a patógenos y así. Y por último, tenés el complemento. ¿De qué se encargan las proteínas del complemento? Viste que yo te había contado que las proteínas del complemento formaban parte de la sangre, o sea, eran proteínas plasmáticas que estaban dando vuelta en sangre. Bueno, las proteínas del complemento empiezan a ir hacia donde tenés la infección. Por ejemplo, te infectó una bacteria en la piel, ¿sí? ¿Qué hacen con esa bacteria que está en la piel? La empiezan a marcar, se empiezan a pegar a la bacteria. A ver si te lo puedo explicar acá. Vos tenés la bacteria, ¿sí? El complemento son proteínas que te empiezan a opsonizar la bacteria, ¿sí? Como que te la empiezan a marcar, se empiezan a pegar a toda la membrana de la bacteria para marcártela, ¿sí? Ya vamos a ver la activación del complemento más bonito, ¿sí? Pero básicamente las proteínas del complemento te marcan a la bacteria para que la bacteria sea destruida, ¿sí? Esa es la función del sistema del complemento. Es un sistema de proteínas que están dando vuelta en sangre, que su función es marcar al patógeno, al virus, a la bacteria. En parásitos no suele actuar, pero bueno, de eso se encarga el complemento. ¿Se entendió? Sí. Bien, continuamos. Y bueno, acá sí te voy a parar un ratito y vas a entender para qué funciona el sistema inmune. ¿Bien? El sistema inmune, ¿cuál es uno de sus objetivos? Reconocer lo propio, o sea, nuestras células, y no atacarlas. O sea, la idea del sistema inmune no es generar una enfermedad o una patología autoinmune. El sistema inmune reconoce lo que es de uno, o sea, lo propio, y no lo ataca. ¿Bien? O sea, el sistema inmune reconoce lo propio y no lo ataca. Ahora, ¿qué hace con lo que es extraño, lo que no es de uno, o sea, lo no propio? Reconoce y lo ataca, ¿sí? Por eso cuando entra un patógeno, cuando entra un virus, una bacteria y un parásito, empieza a atacar al virus, a la bacteria, al parásito que entra. Porque es algo no propio, porque viene de afuera, ¿sí? Las bacterias son organismos unicelulares, no son nuestros, digamos, no es algo que está dentro de nuestro cuerpo. Si bien tenemos una flora microbiana normal en el intestino, pero el sistema inmune reconoce a esa flora microbiana, a esa cantidad de bacterias que tenés en el intestino, como algo propio y no lo ataca. Pero cuando ingresa algo que no es propio, por ejemplo, una bacteria patógena, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, ahí sí lo ataca, ¿sí? Aunque bueno, el Staphylococcus aureus es una bacteria que forma parte de la flora normal, pero se puede convertir en un patógeno, ¿sí? ¿Se entendió ahora los objetivos del sistema inmune? Sí. Bien. Y vamos a hablar de lo que es respuesta inmunitaria también. La respuesta inmunitaria es la señalización que desencadena el cuerpo cuando reconoce un antígeno. ¿Bien? O sea, son mecanismos de acción puestos en marcha ante la presencia de una bacteria, un virus o un parásito. ¿Sí? Eso es respuesta inmunitaria. Estúdiatelo por las dudas te lleguen a preguntar. ¿Sí? Acá más que nada te puse una foto del libro para que tengas uno en cuenta. Fíjate que como acá, este es un neutrófilo, obviamente, ¿no? O sea, es un neutrófilo. Fíjate cómo engulle, empieza a comer a la bacteria.
y la bacteria el neutrófilo fusiona esa vacuola donde se metió la bacteria básicamente porque el neutrófilo se la comió y la fusiona con un lisosoma. Acá el lisosoma empieza a liberar sustancias que empiezan a matar a la bacteria, porque ese es el sistema inmune. Esa es la función del sistema inmune. Se encarga de digerir a la bacteria, de destruirla, ¿sí? De someterla a mecanismos microbicidas. Te empieza a matar a la bacteria, ¿sí? Hay enzimas que actúan sobre la bacteria y te la empiezan a destruir. Y esa es la función del sistema inmune. Destruye a lo que es patógeno, a lo que es no propio también, ¿sí? Empieza a destruir todo lo que no es de uno. Y de eso se encarga el sistema inmune. ¿Se entendió? Sí. Bien. Y te voy a explicar los dos tipos de inmunidades. Y acá me vas a prestar atención porque te van a preguntar en el oral cuáles son los dos tipos de inmunidad. Tenés la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Te voy a explicar qué es la inmunidad innata. La inmunidad innata es un tipo de inmunidad con la cual ya nacemos. ¿Sí? O sea, nosotros cuando nacemos ya presentamos un sistema inmune, ¿sí? Que son los neutrófilos, los macrófagos, los monocitos. Nosotros ya nacemos con eso, ¿sí? Los linfocitos T y B también ya nacemos con eso porque, bueno, recordemos, si ustedes recuerdan cuando vieron ontogenia, la maduración de linfocitos B se da durante la tercera semana de gestación. O sea, cuando nosotros estamos en la panza todavía, ¿sí? La inmunidad innata es la inmunidad con la que nacemos. Sí o sí nacemos con una inmunidad, ¿sí? Es inespecífica. ¿Qué quiere decir que es inespecífica? Que ataca a todos los patógenos por igual. Sea cual sea la bacteria, virus o parásito que entre, lo va a atacar de la misma manera a todos, ¿sí? Lo va a atacar, sea fuerte, sea débil, lo va a atacar de la misma manera a todos. ¿Bien? Como te dije, reconoce PAMP o DAMPs a través de los receptores de reconocimiento de patrones. Hay una clase larguísima de receptores de reconocimiento de patrones. Que bueno, tenés que saber que estos son los receptores específicos de la inmunidad innata. ¿Bien? Se encargan de reconocer PAMPs y reconocer DAMPs. Es la primera que responde también. Cuando un patógeno entra a tu cuerpo, es la primera que lo ataca, ¿sí? La inmunidad innata se encarga de matar ese patógeno y si no logra eliminar el patógeno, sea la bacteria, virus o parásito, lo retiene hasta que llega la inmunidad adaptativa, que ya vamos a ver cómo funciona la inmunidad adaptativa, ¿sí? Si no logra eliminarlo, si no logra erradicarlo, disminuir la actividad de ese patógeno, lo mantiene ahí, lo retiene, digamos, como que le dice que no se va, no te vas, no te vas, hasta que viene la inmunidad adaptativa y te destruye el patógeno. ¿Bien? Esta tiene una característica también, que no presenta memoria inmunológica, o sea, no genera células de memoria. Lo que pasa es que cuando vos te infectás de algo, por ejemplo una bacteria, tu cuerpo empieza a generar anticuerpos contra esa bacteria. Bueno, la inmunidad innata no se encarga de eso, no tiene memoria. Lo que pasa es que reconoce y los mata por igual a todos, y si no lo logra matar, los retiene. ¿Se entendió inmunidad innata? Esto es lo que tenés que decir en el oral. Todo lo que está en la diapositiva es lo que tenés que decir en el oral. ¿Bien? Esto. Acá están los SRP, son 5 familias, te las tenés que estudiar. Y los otros receptores, por ejemplo, tenés receptores para las proteínas del complemento, para las citoquinas que te estuve hablando, las quimioquinas, que ya vamos a ver qué son las quimioquinas, para péptidos formilados, ya vamos a ver qué son estos, y para el fragmento FC de las inmunoglobulinas. Ya vamos a ver esto, no te alteres, ¿sí? ¿Cuál es la función de la inmunidad innata? Funciona como puente entre la inmunidad innata, propiamente dicha, y la inmunidad adaptativa. O sea, la inmunidad innata se encarga de activar a la inmunidad adaptativa, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Eso lo hace a través de las células dendríticas. Las células dendríticas, acá te puse un dibujo en forma ilustrativa,
Las células dendríticas se llaman dendríticas porque presentan dendritas, así como en la neurona, ¿sí? Estas se encargan de interaccionar con el patógeno y fagocitarlo, ¿sí? Ya vamos a ver cómo funciona la célula dendrítica, la presentación de antígenos, y la inmunidad innata se encarga de reconocer la bacteria y desencadenar un proceso inflamatorio. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos inflamación. Y también ayuda a orientar el perfil de la inmunidad adaptativa. ¿Por qué? Porque, bueno, vos acordate que el año pasado, ¿qué viste cuando viste linfocitos T? Linfocitos T CD8, CD4, T helper 1, T helper 2, T helper 17 y así. Tenés varios perfiles. Ya vamos a ver cuáles son esos perfiles. ¿Sí? De eso se encarga la inmunidad innata. Orienta el perfil de la inmunidad adaptativa. ¿Qué tipo de linfocitos vas a expresar? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Y bueno, ¿cuáles son los componentes de la inmunidad innata? Las Santi, moléculas. ¿Cómo sí? disculpa, ¿un puente entre cómo habías dicho? ¿Cómo? Eh, La que, inmunidad que era innata básicamente. actúa Ah, como... era. Sí, bueno, te cuento. La célula dendrítica, en realidad es la célula dendrítica, perdón, actúa como puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Por ahora quédate con ese concepto porque ya vamos a ver presentación de antígenos más adelante. ¿Bien? La célula dendrítica funciona como puente entre la innata y la adaptativa. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí. Bien, continuamos. ¿Cuáles son los componentes de la inmunidad innata? Son moléculas solubles, ¿sí? Por ejemplo, ay no, perdón. Las moléculas solubles siempre hacemos referencia, por ejemplo, a las citoquinas proinflamatorias, las que se liberaban en una infección bacteriana, por ejemplo, la interleuquina 1, la 6, la del TNF-alfa, son moléculas solubles, forman parte de la inmunidad innata, ¿sí? Por ejemplo, también tenemos barreras físicas, la misma piel, chicos, la misma piel está llena de células. Fíjate cómo acá en la piel, en la membrana, en la dermis, digamos, fíjate cómo está la célula dendrítica, el macrófago, los linfocitos T helper 1, T helper 2, T helper 17. Bueno, estos ya son de la adaptativa, pero bueno, hago referencia a que está llena de células inmunitarias. Los queratinocitos también son, ¿cómo te puedo decir? Células consideradas células del sistema inmune porque, a ver, ellos también pueden expresar los RRP, ¿sí? Los melanocitos también pueden reconocer RRP, PAMPs y DAMPs, porque también tienen RRP. Tenés el vaso sanguíneo también. Las células dendríticas, cuando detectan la presencia de un antígeno, lo fagocitan, o sea, lo ingieren, lo comen y lo llevan, eh, se extravasan, pasan directamente al vaso sanguíneo y ahí tratan de buscar un linfocito B que esté dando vuelta para ahí para presentárselos, ¿sí? Es como un delatador, o sea, viene y te delata la célula dendrítica, ¿sí? Los macrófagos también hacen lo mismo, todo eso. Las barreras físicas tenés la piel, esta es la piel, ¿sí? Me encargué de buscar un dibujito 3D para que entiendas cómo está dividida la piel y todo eso. Eso ya lo vamos a ver en vías de entrada a patógenos. La saliva, el moco, el sudor, las lágrimas también forman parte de la inmunidad innata, son barreras, impiden el traspaso de la bacteria o el patógeno. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. Bien, continuamos. Y acá te muestro otras barreras físicas, como por ejemplo el epitelio respiratorio. Fíjate que, bueno, la tráquea tiene cilios, ¿verdad? Tiene estos cilios que son como peliculitas o pelitos que se extienden y pueden secretar moco. Bueno, este cilio y los mocos funcionan como un sistema de barrido, o sea, haz de cuenta que la bacteria que ingresa a tu cuerpo por vías respiratorias queda atrapada en este moco para poder después ser eliminada como un barrido. Los cilios empiezan a mover estas mucosas, perdón, este moco, y lo empiezan a eliminar por, bueno, por la tos, por las expectoraciones, por el moco, ¿sí? Por lo que vos escupís, por la flema, como se dice así, ¿sí? Estos cilios empiezan a mover, empiezan como a actuar como una escoba, empiezan a barrer los patógenos, ¿sí? De eso, por eso el epitelio respiratorio es la primera barrera física del sistema inmune.
atrapa y elimina los patógenos. ¿Bien? El epitelio gastrointestinal también, por ejemplo, el epitelio gastrointestinal genera un anticuerpo especial, que es la inmunoglobulina A, que esta participa en las inmunidades de las mucosas, ¿sí? Podés en el epitelio gastrointestinal reconocer los quistes de los parásitos, o sea, los huevitos, ¿sí? Recordad que el parásito tiene un ciclo de vida, o sea, permanece en el tubo digestivo, se empieza a madurar, empiezan a crecer los parásitos, por ejemplo, las caries lumbricoides se genera acá en el tubo digestivo, ¿sí? Y empieza a crecer acá en el tubo digestivo. El parásito, digamos, el helminto, las caries lumbricoides, puede crecer acá dentro del tubo digestivo, ¿sí? Bien, no, esto la verdad que no, o sea, te toman, pero hasta ahí nomás, ¿sí? ¿Sí? Las inmunoglobulinas son de la respuesta innata o Las inmunoglobulinas son respuestas adaptativas, pero resulta que el epitelio gastrointestinal te puede producir la IgA natural, que esa es la que se produce durante la inmunidad innata también. De por sí ya el epitelio gastrointestinal te genera inmunoglobulinas, que es la inmunoglobulina A, ¿sí? No importa si es adaptativa o innata. Ya vamos a ver bien en adaptativa cómo se generan las otras inmunoglobulinas. La IgA específicamente ya te la está generando el tubo digestivo. ¿Se entendió? sí? Bien. El Escherichia coli, por ejemplo, también es una bacteria gastrointestinal y la IgA se encarga de neutralizar a la Escherichia coli, ¿sí? Pero bueno, la Escherichia coli generó mecanismos, o sea, como que empezó a generar respuestas ante esa IgA, ¿sí? Hay partículas que libera la Escherichia coli que inactiva la IgA, ¿sí? Que destruye la IgA. Por ejemplo, la proteasa IgA, que eso, bueno, lo habrán visto en micro y si no lo viste en micro ya lo vas a ver. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos infectamos nosotros por bacterias? Porque resulta que las bacterias son tan inteligentes que generan mecanismos para vulnerar el sistema inmune, para burlarse del sistema inmune y decir, bueno, acá no me ganás, digamos. De eso se encargan las bacterias, de generar respuestas contra las respuestas del sistema inmune. Tratan de vulnerar todo, de eliminar todo lo que le hace mal, ¿sí? Bien. En el epitelio genitourinario, por ejemplo, el VIH, ¿sí? El VIH aprovecha este epitelio para poder infectar a las personas sexualmente activas, la sífilis, el treponema pálido, las bacterias que producen la sífilis, aprovechan este epitelio para infectar, ¿sí? Pero bueno, el epitelio genitourinario presenta un pH muy ácido, ¿me entienden? El pH ácido impide el crecimiento bacteriano, ¿sí? Acá te dice más que nada cómo es el tema del pH en el epitelio genitourinario y de eso se encarga el epitelio genitourinario, de eliminar al patógeno, ¿sí? A través del pH que genera el epitelio, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Estas barreras físicas. Mira, yo te voy a decir algo. Estas barreras, a veces Mejías te pregunta, mencioname algunas barreras físicas. Y bueno, vos le decís, el epitelio genitourinario. Tenés que aprender a chamullar en el final, ¿sí? Tenés que ir chamullando. Bueno, el epitelio genitourinario favorece la destrucción de la bacteria a través del pH y así constantemente, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahora las barreras físicas, chicas? Es importante que lo sepas, porque bueno, a partir de ahí yo te voy a llevar a inflamación, complemento, presentación antigénica, CMH, todo eso. ¿Se entendió? Sí. Bien. Y acá están las células de la inmunidad innata. Yo te estuve hablando ya un poquito de esto. Los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los mastocitos, las células natural killer, los monocitos, los macrófagos. Todas estas células son células de la inmunidad innata. Por ejemplo, esta es una célula dendrítica. Es muy grande, ¿sí? Estudiatela si quieres. Por ejemplo, tenés las células endoteliales, la del endotelio vascular, ¿sí? O sea, la de los vasos sanguíneos. Las células epiteliales también participan de la inmunidad innata, pueden reconocer antígenos, ya vamos a ver cómo.
Y acá están las moléculas humorales de la inmunidad innata. ¿Sí? Mira, hasta ahora viste que es un poquito mucho. Bueno, esto lo vas a ir desglosando a medida que pasen las clases. Son 12 clases, acordate. Nosotros terminaríamos el programa el 22 de junio. ¿Bien? Tenemos las proteínas de fase aguda, que ya te estuve hablando un poquito de eso. Que bueno, te dije que era un grupo de proteínas que estaban dando vuelta en sangre y que se sintetizan en el hígado. La proteína C reactiva, la ferritina, la proteína básica de mielina. Y estas aumentan en procesos inflamatorios. Ahí es cuando yo te dije, bueno, sabes que en inflamación estas moléculas aumentan porque, bueno, las citoquinas proinflamatorias llegan al hígado y empiezan a producir estas proteínas. Acordate de estas dos, de la proteína C reactiva y la MBL, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa en las proteínas C reactivas? Ahí te muestro. Esto no es importante. ¿Qué pasa cuando vos liberás citoquinas proinflamatorias? Por ejemplo, la interleuquina 6 es una citoquina proinflamatoria. ¿Qué hace la interleuquina 6? Empieza a dirigirse al hígado, a aumentar todo esto, ¿sí? Todas estas proteínas de fase aguda, el fibrinógeno, las placas beta-amiloides, perdón, las proteínas amiloides, la albúmina la empieza a descender, ¿sí? Empieza a aumentar la síntesis de la proteína C reactiva, empieza a aumentar también la producción de plaquetas. Fíjate cómo favorece la interleuquina 6 a la inflamación, empieza a aumentar la producción de plaquetas. Empieza a desviar la hematopoiesis a la producción de neutrófilos en el caso de infecciones bacterianas. Empieza a generar nuevas arterias también, porque bueno, la interleuquina 6 tiene que armar nuevas arterias para que pase ese flujo sanguíneo que no está pasando por la infección, por otro lado, y así. La verdad que esto no te lo toma mucho, no suelen tomártelo mucho, pero yo te lo comento así como para que tengas una idea. ¿Sí? Y bueno, mira, yo sé que es un montón, y yo sé que es un cuadro grande. ¿Cuál es mi consejo? Yo esta diapositiva la voy a subir hoy, y el video también, y te voy a pedir que te descargues y te imprimas este cuadrito. Porque sí, en el Choice aparecen estas citoquinas. Y todas. La interleuquina 1, la 2, la 3, la 4, la 5, todas. Hasta la 17. ¿Sí? Te vas a tener que estudiar qué hace cada una de esas citoquinas. No me voy a detener mucho porque voy a demorar, ¿sí? Pero ten en cuenta, la 1, por ejemplo, puede seguir por sangre y llegar al hipotálamo y aumentarte la temperatura corporal. Te produce fiebre. ¿Bien? Eso hace la interleuquina 1 y el TNF-alfa. También te produce fiebre el TNF-alfa. Por eso en una infección viral vos tenés fiebre. Y también tenés en algunas infecciones bacterianas tenés fiebre. Porque bueno, estas citoquinas se liberaron en sangre, llegaron al hipotálamo y te producieron el aumento de temperatura corporal. ¿Sí? La interleuquina 2 sirve, por ejemplo, para la expansión clonal. Ya vamos a ver de qué trata eso. La interleuquina 3 participa en la eritropoiesis, en la producción de glóbulos rojos, por ejemplo. La interleuquina 4 participa en las infecciones por parásitos y así constantemente. ¿Sí? Tenés que saber qué hace cada citoquina. Y lo lamento por vos, porque sí es un montón. Pero créeme que es únicamente para los choice. No he visto mucho en los orales que pregunten. Sí te preguntan de las primeras. La 1, la 6 y el TNF-alfa. ¿Se entendió esto? Te vas a tener que estudiar esto. Perdón. Sí, se entiende. Bien. Continuamos. Y bueno, las quimioquinas. A ver, te cuento. Las quimioquinas son proteínas que ayudan a la dirección de las células sanguíneas. ¿Qué hacen las quimioquinas? Cuando vos tenés un proceso inflamatorio, viste que se liberaban las citoquinas proinflamatorias, viajaban por sangre, se dirigían a la médula ósea para aumentarte la producción de neutrófilos. Hasta ahí todo bien. Pero ¿cómo hacen esos neutrófilos para llegar al foco infeccioso? Lo hacen a través de las quimioquinas. Las quimioquinas favorecen la quimiotaxis. Empiezan a traer
leucocitos al foco infeccioso, ¿sí? Estas pueden extravasarse, o sea, pasar a sangre, dirigirse a la médula ósea y empezar a ayudar a la migración de neutrófilos. A empezar a traer neutrófilos, y neutrófilos. ¿Sí? Forman como un caminito. El caminito que tiene que seguir el neutrófilo es el caminito que tiene que seguir para llegar al foco infeccioso. Y ese caminito lo están marcando las quimioquinas. ¿Sí? ¿Se entiende qué son las quimioquinas? ¿Lo puedes volver a repetir? Sí. O sea, las quimioquinas, cuando vos tenés un foco infeccioso, se empiezan a liberar, se empiezan a extravasar hacia los vasos sanguíneos y empiezan a traer neutrófilos, macrófagos, lo que sea. Empiezan a traerlos, ¿sí? Son como sustancias quimiotácticas, empiezan a llamar a más neutrófilos. Recordad que en un proceso infeccioso vos tenés un aumento en la producción de leucocitos. Y esos leucocitos llegan al foco infeccioso gracias a las quimioquinas. Las quimioquinas empiezan a llamar a los neutrófilos al foco infeccioso. ¿Se entendió ahora? Sí. ¿Cuál sería la principal diferencia entre las quimioquinas y las citoquinas? O sea, la quimioquina entendí que llama la migración de leucocitaria, pero ¿y las citoquinas marcarían los patógenos? No entiendo. Las citoquinas que favorecen la diferenciación celular, o sea, pueden desviar la hematopoiesis hacia la producción de distintos leucocitos, o también te pueden ayudar a aumentar el proceso inflamatorio. Recordad que había citoquinas proinflamatorias. Esa es la principal diferencia. Las quimioquinas atraen. Las citoquinas aumentan el proceso inflamatorio. ¿Sí? Esa es la diferencia entre las dos. Las quimioquinas atraen, ayudan a traer más leucocitos al foco infeccioso. Esa es la diferencia. Las quimioquinas atraen. Las citoquinas aumentan el proceso inflamatorio. ¿Se entendió? Sí. Bien. Eso lo tenés que saber. Y el complemento ya habíamos hablado, que bueno, favorece la fagocitosis de alguna bacteria, porque bueno, las bacterias pueden ser marcadas por las proteínas del complemento. Por ahora vamos a ver esto nada más. ¿Qué es el complemento? ¿Qué hace? Ya lo vamos a ver en la clase del sistema de complemento, que seguro la estemos viendo el sábado, ¿sí? Y me falta esto, sustancias microvicidas. Mira, te cuento. Cuando vos te infectás de alguna bacteria, de algún virus, tu cuerpo empieza a liberar proteínas. Bueno, ya viste las citoquinas, las quimioquinas, pero hay otras. Y estas son las sustancias microvicidas. ¿Qué quiere decir con sustancias microvicidas? Que favorecen a la destrucción del patógeno. Sea bacteria, sea virus y sea parásito. Favorecen a la destrucción del patógeno. Eso es lo que hacen las sustancias microvicidas. Tenés, por ejemplo, las defensinas, las lactoferrinas, las catalicidinas y las especies reactivas del oxígeno, que esto ya viste cómo funcionaban en el estadio respiratorio, ¿sí? Las catalicidinas, por ejemplo, rompen la membrana de la bacteria, ¿sí? La destruyen y hacen que la bacteria muera por lisis. Se empieza a llenar de líquido la bacteria y empieza a explotar básicamente, a hincharse, a edematizarse. La lactoferrina le quita el hierro a la bacteria, porque bueno, algunas bacterias necesitan hierro. Entonces, ¿qué hace la lactoferrina? Empieza a robarle el hierro para que la bacteria pueda morir por falta de hierro y bueno, la bacteria muere, digamos. Y las defensinas que provee, ay, no me acuerdo la función, no te la van a preguntar igual. Yo ahora te estoy poniendo de ejemplo qué hace cada uno, ¿sí? Pero las defensinas no la preguntan. Te preguntan cuáles son las sustancias microvicidas, nada más. ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Sí. Bien, continuamos. Y te voy a comentar, te voy a dar una idea más o menos de quién participa en una infección por bacterias. En una infección bacteriana, por ejemplo, participan los neutrófilos, ¿sí? Acá está dando vuelta, acá hay otro neutrófilo. Participan los macrófagos, que son estos que están acá de color amarillo, ¿sí? Los macrófagos participan en una infección bacteriana. Participa el sistema del complemento, que son las proteínas que yo te acabo de nombrar hace rato.
y participan las proteínas de fase aguda. ¿Participan los eosinófilos? No, no hay chance. Porque bueno, los eosinófilos no participan en bacterias. ¿Sí? ¿Participan los basófilos? No, tampoco. No hay chance. No hay chance de que los basófilos participen. Entonces, a vos te dicen, ¿cuáles son las moléculas que participan en una infección bacteriana? Y les nombras esta. ¿Sí? Esto es lo que tenés que saber de infección bacteriana. ¿Hay algo más? Sí, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Se entendió quién participa en una infección por bacteria? Sí. Bien. ¿Quién participa en una infección por virus? De las moléculas humorales, los interferones, como te lo acabo de mostrar en la imagen del Feinboy, que son proteínas que pueden inducir a la destrucción del virus. Participan las células dendríticas plasmocitoides, ¿sí? Que las células dendríticas plasmocitoides pueden inducir a la citotoxicidad del virus. Ya vamos a ver qué es citotoxicidad, no se hagan drama. Las células natural killer también participan a la destrucción del virus, ¿bien? Destruyen al virus. ¿Participan los neutrófilos? No, no hay chance. No participan los neutrófilos en una infección por virus. ¿Participan los linfocitos? Puede ser, sí, los TCD8 pueden inducir a la muerte del virus. ¿Participan los macrófagos? No, no hay chance. No, los macrófagos no pueden ingerir al virus. Entonces, ¿quién participa en una infección por virus? Los interferones, las células dendríticas plasmocitoides y las células natural killer. Pero ojo, acá estamos hablando de innata. No estamos hablando de adaptativa. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bien, continuamos. Y en una infección por parásitos, solamente los eosinófilos y los mastocitos. ¿Participan los neutrófilos? No, no hay chance. ¿Participan los interferones? Tampoco, no pueden hacer nada contra los parásitos. ¿Participan los macrófagos? No, el parásito es muy grande para ser ingerido por un macrófago. ¿Sí? Solamente en infección por parásitos actúan los eosinófilos y los mastocitos. ¿Sí? Y ahora sí, inmunidad adaptativa y con esto terminamos. ¿Qué es lo que tenés que saber de inmunidad adaptativa? La inmunidad adaptativa es lenta, demora en aparecer, demora muchos días, y ahí es donde te llego al otro ítem, demora entre 7 y 10 días en aparecer, porque ese es el tiempo en que demora en generar los linfocitos T y B. Los linfocitos T y B, ante una infección, demoran entre 7 a 10 días en aparecer. Sí o sí, entre 7 a 10 días. Y es una característica de la inmunidad adaptativa. ¿Bien? Tiene memoria inmunológica, o sea, vos a través de la adaptativa podés generar linfocitos T y B de memoria, quedan dando vuelta por sangre hasta que llega otra bacteria, de la misma especie básicamente. Es específica, o sea, va a atacar a un solo patógeno, al patógeno que hayas reconocido lo va a atacar únicamente a ese. Como te dije, reconoce péptidos antigénicos, epítopes, partes del antígeno, partes del microorganismo. No va a reconocer moléculas que liberan el antígeno, va a reconocer directamente al antígeno, ¿sí? A partes del antígeno. Y brinda respuestas proporcionales. ¿Qué quiere decir que brinda respuestas proporcionales? Que cada vez que el mismo antígeno ingrese al cuerpo, va a aumentar la intensidad de la respuesta. ¿Qué quiere decir? Que cuando el patógeno entra, lo va a atacar con más fuerza, ¿sí? Lo va a tratar de destruir con más y más y más fuerza. Va a empezar a liberar citoquinas, va a activar la citotoxicidad dependiente de anticuerpo, que ya la vamos a ver. Va a activar la lisis celular, va a tratar de matar al antígeno más fuerte, ¿sí? ¿Se entendió esto de inmunidad adaptativa? Sí. Bien. Tienen que saber esto. Te lo van a tomar en los orales. ¿Y cuáles son las células de inmunidad adaptativa? Y literalmente, ya estamos por terminar, así que tranqui. Son los linfocitos T y los linfocitos B.
¿Dónde se generaron estos? En la médula ósea. ¿Dónde maduraron? Los T en el timo y los B en la médula ósea. Dentro de los linfocitos T tenés los TCD4, ya vamos a ver qué son los TCD4, y los TCD8. Vos a los T lo podés clasificar así, en TCD4 y TCD8. Todo depende de qué molécula expresen en su membrana. Puede ser una molécula CD4 o una molécula CD8. Esos se llaman marcadores de superficie. Ya lo vamos a ver, no se hagan drama. Y dentro de los linfocitos B tenés a los plasmocitos y a los linfocitos B de memoria. Yo te había dicho que vos podías generar células de memoria. Bueno, ahí están los linfocitos B de memoria y los plasmocitos. Que estos plasmocitos empiezan a producir anticuerpos y liberarlos. Ahora, ¿cuáles son las moléculas humorales? O sea, las moléculas que están en los líquidos, en los humores. Los anticuerpos, las inmunoglobulinas. Estas se van a liberar a sangre y van a tratar de reconocerte y matar al antígeno. ¿Se entendió? Y esto para que lo estudies. La verdad que algunos te preguntan, otros no. Pero estudialo, ¿sí? ¿Se entendió introducción al sistema inmune, chicos? Sí. Tienes que